Bien, Dale el una presidente, patada. y ayer lo comentamos en este programa, el presidente expidió un decreto por el cual allá en el estado de Nuevo León se suprimen muchas de las concesiones para el uso de agua para que las empresas concesionarias no la utilicen y esa agua se vaya directamente a los consumidores. Hay una sequía y no hay suficiente agua. Entonces, obviamente esto está afectando los intereses de muchas empresas, de muchos empresarios, pero ni modo, ahí sí, como lo dije ayer, antes que la empresa, pues está la vida humana y que la gente tenga su agüita como la que está tomando Álvaro en este momento, sin mayor preocupación, porque en la Ciudad de México, pues aquí la tenemos también a un costo terrible, porque la bombeamos para arriba 1 kilómetro, etcétera, etcétera. Es otro tema. Álvaro, esto golpea fuerte a muchas empresas, ¿eh? Claro, mira, el panorama de la sequía en México no es exclusiva a México, el problema de la sequía es un problema mundial. George Friedman apuntaba que las guerras del próximo siglo tenían que ver ¿George con qué? agua. ¿George qué? Friedman, un autor. ¿Es quién es? Pues es el autor de un libro que se llama Los próximos 150 años, Eduardo. Y lo interesante de él es que él analizaba que las próximas guerras iban a tener que ver con justamente con la sequía, con la falta de agua. Es un panorama claro en México. El suministro de agua potable para consumo humano se encuentra en riesgo y lo estamos viendo en Monterrey. Esto tiene que ver, claro, con el cambio climático, una crisis de seguridad hídrica y también temporadas de sequía que ya están presentes en gran parte del país. Es en realidad un proceso de certificación que hemos platicado en este programa hace muchos años. El plan del presidente, al final del presidente Andrés Manuel López Obrador, para limitar permisos y concesiones de extracción, lo que trata de hacer es poner en la mira el proceso de embotellamiento y producción de las empresas multinacionales que utilizan y proveen este insumo, por supuesto, a nivel nacional. Y es que lo que quiero decirte es que... ¿Estás hablando de refresqueras y cerveceras? En realidad de la industrialización del agua en México, Eduardo, es de lo que estoy hablando. México es una de las naciones donde muchas empresas, en realidad no estás hablando de pocas, hay muchas de todos tamaños, han encontrado oportunidades en el mercado en torno a altas exigencias de un consumidor que no encuentra agua potable en su casa o que la que sale del grifo es de pésima calidad. Entonces, la única solución que tiene es acabar pagando por agua. Y este factor mantiene el consumo masivo de agua embotellada y tiene que ver con esta falta de confianza y una serie de cosas. Pero lo que sí te puedo decir es que solo en 2019 el volumen y el valor de ventas de agua embotellada llegaron a crecer a tasas de 4 y 8%, especialmente durante la pandemia, llegando a 5,000 millones de litros y 60,100 millones de pesos mexicanos. Esto según datos de Euromonitor Internacional. Y México, Eduardo, es el tercer país de mayor consumo de bebidas no alcohólicas en el mundo, solo por debajo de China y Estados Unidos, que es obviamente el mayor consumidor. Entonces, y lo increíble es que Estados Unidos tiene más del doble de la población que México y China, pues, 10 veces más. Es ciertamente, ese es el problema. Entonces, como te digo, es un asunto de, por supuesto, de grandes extractores de agua, pero también de un problema estructural de cómo llega el agua al consumidor. Entonces, claro, tú puedes agarrar y decirle a las empresas dejen de producir, pero entonces tienes que hacer llegar el agua. Y eso es donde tenemos excesivas fugas y excesivos problemas. Entonces, parecería ser que la solución no es tan clara como lo está viendo el presidente. Parece ser, como siempre, que es multifactorial y que sobre simplificar las empresas ya les pidió un acuerdo, seguramente lo harán y harán lo que tengan que hacer, porque ciertamente la vida humana está primero, pero eso no va a resolver el problema. Es un plan emergente. Ahora, van a construir una presa de 100 kilómetros, desde la presa El Cuchillo, si no me falla, está en Tamaulipas, y van a llevar el agua a Nuevo León. La pregunta es, ¿por qué no se construyó antes esta presa? ¿Y por qué y no le estoy echando la culpa a este gobierno, heredó este problema, y los demás gobiernos no hicieron nada, y creo que no hay una conciencia clara entre los mexicanos que este país no tiene agua. Tenemos ríos que son riachuelos, no hay grandes ríos, o sea, no tenemos un Mississippi, no hay río, no hay agua.
2/3 partes de la superficie del país son zonas áridas, pero seguimos viviendo como si estuviéramos junto a un glaciar que se está derritiendo y nos provee de agua para la eternidad. Eso ya tampoco está ocurriendo. Vete a Italia y pueblos que están junto a los Alpes se están quedando sin agua porque los glaciares también están derritiendo. Hugo. Oye, Eduardo, pero también hay que poner aquí muy claro que el gran problema, sobre todo de la igualdad en el agua, ha sido la gran corrupción en México con el agua. Y esto es una corrupción histórica. Ahora en abril, en el Senado, el director de Conagua, Germán Martínez Santoyo, dijo que habían cesado a 150 funcionarios en abril, 150 funcionarios de Conagua por dar permisos, pues obviamente en base a corrupción. Mira, ellos es muchísimo. Ellos recaudaron 23,000 millones de pesos en el 2021 con los permisos de agua. En el 2022, hasta abril, llevaban alrededor de 6,000 y cacho de millones de pesos recaudados. Pero esta es una historia de todos. Hay que recordar a David Korenfeld, el que era, ¿te acuerdas? El director de Conagua, que también lo corrieron por abuso y demás, por un helicóptero. Pero así el helicóptero diariamente como tú usas tu coche. O sea, en el colmo de la sinvergüenza del señor Korenfeld. Liliana. Sí, nosotros en Etos hicimos hace un par de años un documento sobre corrupción en la gestión de agua y creo que Hugo tiene toda la razón. O sea, la corrupción en la gestión del agua va en todo el ciclo, ¿no? En temas de información, en temas de inspectores, en temas de obras, de infraestructura, ¿no? Sobre todo quién las acaba haciendo, obras que no se acaban de cumplir, que no le llevan el agua a las comunidades que la tienen que llevar. O sea, hay todo tipo de problemas, evidentemente también reducción del presupuesto de Conagua, falta de capacitación, o sea, los problemas que acaban de mencionar, a esos problemas se le suman otros 24,000 que no están solucionados y que no se atienden y que pues sí, evidentemente, o sea, tenemos que irlo solucionando uno a uno porque son demasiados y la gente se está quedando sin agua y ahí tenemos el caso de Nuevo León. Ramsés. Yo creo que no solo es el agua, sino el problema es dónde se va a conseguir el agua. En México estamos acostumbrados a tener el manto freático más o menos como a 500 metros y en ciertos pozos que daba permiso con agua entre 70 y 100 metros. Hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México se han hecho pozos que se han perforado hasta 4,000 a 5,000 metros para poder conseguir el agua. Y ahora el otro inconveniente, acuérdense que nosotros tenemos un intercambio de agua con el río Bravo. Tenemos un déficit en el cual no hemos pagado todavía el agua que supuestamente debemos y que hemos tomado del río Bravo. Pues aquí el problema no es cómo llegar, sino de dónde tomarlo y que sea un flujo continuo. Y la única solución que se está viendo en el corto plazo es hacer plantas desalinizadoras de agua, es decir, quitarle lo salado al agua de mar y utilizarlo para el consumo humano. Es una tecnología carísima todavía, no nos hagamos. No, pero ya, oye Eduardo, pero ya está legislado. Hablar del río Colorado, que es en parte le da agua a todo lo que es el Valle de Mexicali. Pues el río Colorado allá en Estados Unidos se quedó sin agua. Tenemos que irnos, Álvaro, 30 segundos. Mira, para un país que tiene el 7º lugar en capacidad de renovación de agua, tenemos que empezar a cuidarla lo antes posible. No estamos en jauja, lo dijiste muy bien, y es un tema multifactorial, es responsabilidad de usuarios, responsabilidad de gobierno, responsabilidad de empresas. Todos somos la solución, Eduardo. Y la naturaleza que no nos dio mucha, para colmo. Mensajes.